Aquí comienza La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica conducido por la periodista Isabel Charlín y realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Información y análisis para la formación ciudadana. La Discusión Constituyente. Hola, buenas tardes. En un día de fútbol, donde Ñublense ganó para alegría de todos los ñublencinos, y también porque la selección va a jugar en un ratito más, pero nosotros también vamos a discutir aquí sobre la nueva constitución antes del partido trascendental que va a vivir nuestra selección. Estamos dando inicio a la discusión constituyente con un tema hoy que seguramente le va a interesar a muchos auditores. Vamos a abordar hoy día a la infancia y el rol que va a tener este debate durante un eventual proceso constituyente. Para ello hemos invitado hoy día a conversar a la abogada Natalia Reyes Lobos. Ella es académica del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Hola, Natalia. Hola, Isabel. Hola, Eduardo. Gracias por la invitación. Y Eduardo, ya lo presentó Natalia, Eduardo Quijón Aravena. Él es trabajador social y presidente regional de la Asociación de Consejeros Técnicos del Poder Judicial. Hola, Eduardo. Hola, buenas tardes a todos, a Natalia, y por cierto agradecer la invitación de la discusión y de la Universidad de Concepción para esto de celebrar esta conversación, que esperamos que sea entretenida y dinámica para todos. Bueno, recordar que este programa está elaborado en conjunto por Empresas La Discusión y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, que está cumpliendo 15 años con su carrera de Derecho acá en la capital regional. Invitamos también a los auditores a hacer consultas a través de nuestras redes sociales. Se está transmitiendo esto vía streaming en el Facebook de Diario La Discusión, así que cualquier duda se puede canalizar por esa vía. Y vamos a comenzar. Bueno, estamos en un marco para debatir sobre este tema bastante especial, porque se cumplen 30 años desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, y también se está tramitando el proyecto de ley de garantías de los derechos de la niña. Entonces, el tema cobra mucha mayor validez, y bueno, lo primero que uno se pregunta es... ¿está el niño actualmente, digamos, tiene sus derechos garantizados en la actual Constitución, Natalia? Mira, la verdad que en la Constitución no hay ninguna mención especial hacia los niños, niñas o adolescentes, no hay una protección especial. Sí, hay menciones, por ejemplo, como indirecta hacia ellos. Artículo 19, número 10, nos habla del derecho a la educación y dice que los padres tienen el derecho y el deber preferente de educar a sus hijos. A hijos, ahí estamos hablando de los niños, niños, niñas y adolescentes. También tenemos en el artículo primero, que a mi juicio es una de las normas más importantes, las bases de la institucionalidad de nuestro país, que dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y bueno, al decir personas, claramente estamos hablando de todas las personas. Nacen desde el nacimiento somos iguales en dignidad y en derecho. Adultos y niños somos diferentes en muchas cosas, pero en lo que refiere a dignidad y a derechos somos iguales. Entonces, eso es una mención importante respecto de lo que podríamos como interpretar una protección o una especie de protección a la niñez también. O sea que el niño y el adolescente no es sujeto de derecho específicamente como segmento etario dentro de la Constitución. Es que, a ver, no hay como un reconocimiento explícito de que los niños son sujetos plenos de derecho. Desde los derechos humanos hay una titularidad de derecho en el que se aspira a la universalidad. Todos somos titulares de derechos humanos. Sin embargo, respecto del ejercicio es donde encontramos el problema o el nudo, la tensión. Hay ciertos grupos de personas que tienen dificultades en cuanto a su ejercicio. ¿Por qué? Por ciertas condiciones materiales, no jurídicas, materiales, condiciones
materiales, se les impide o se ven postergados o excluidos del ejercicio de sus derechos. Por tanto, respecto a estos grupos, siempre hay una tutela reforzada de derechos. En este caso están los niños, las mujeres, los migrantes, por ejemplo, personas en situación de discapacidad. Esto lo vemos en el derecho internacional porque tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos en donde se consagran los derechos de todas las personas, pero también hay convenciones particulares para dar una tutela reforzada. Y por eso está la Convención sobre Derechos de los Niños, que en general hace una repetición de derechos de la Declaración Universal, pero de una manera especializada, enfocada en la niñez. Y bueno, también hay otras convenciones para los otros grupos, como te digo, que se encuentran por condiciones materiales impedidos de ejercer sus derechos. Esta tutela reforzada también la vemos en los ordenamientos constitucionales comparados, ¿ya? No así en nuestro país. En nuestro país hay una brecha entre el sistema internacional y hay una brecha si nos comparamos con otras constituciones de otros países. Eduardo, desde la práctica, ¿cómo se vela por proteger los derechos del niño? Porque, por lo que ha dicho Natalia, no hay una norma expresa en la Constitución. Pero ¿cómo se vela por los derechos de los niños y de los adolescentes en la práctica? Claro. A ver, en la Constitución chilena, tal cual como decía Natalia, no está de forma directa, no está de forma directa, sí indirecta, principalmente en la Constitución del artículo 5º, que reconoce los tratados internacionales que Chile ratifica, y desde ahí está la Convención Internacional de los Derechos del Niño, como parte del ordenamiento que en definitiva el Estado debe ejecutar. Pero claramente no está de manera explícita, y al no estar de manera explícita, genera una brecha en la posibilidad del ejercicio pleno de esta protección que requiere la niñez. Todas desde que los internacionales reconocen a la niñez, al niño, niña, adolescente, lo reconoce en una condición de vulnerabilidad, que debe ser protegida por parte del Estado y por parte de todos los organismos que en esta lo componen. Desde ahí, desde ese elemento práctico, debe la Constitución tener un elemento mucho más concreto para efectos de generar acciones claras en la protección del niño, niña, adolescente y respecto de garantizar todos estos derechos. Claramente, hoy día se planteaba el tema de la ley de garantía de la protección de los niños y en los derechos de la niñez, que creo que apunta para aquello, pero debiese, tal cual como lo planteaba Natalia, si estuviese incorporado en la misma Constitución, pudiese darle mucho mayor sentido y mayor fuerza para efecto de que todos los organismos del Estado pudiesen hacerse responsables de aquello. Por ejemplo, en una nueva Constitución debiera reconocerse la influencia de los adolescentes en la agenda pública, y te lo llevo esto al ejemplo de si deben o no, por ejemplo, votar los jóvenes de 16 años, por ejemplo, como se estuvo debatiendo hace unos meses en torno justamente al plebiscito. ¿Deben los adolescentes tener más definida su poder de acción, quizás, ser más escuchados, quizás? Es que la misma convención se rige en 4 principios fundamentales, principalmente la no discriminación, el interés superior del niño en la supervivencia, el desarrollo y protección, y el último es la participación en las decisiones que lo afecten. Claramente en esa participación debiese estar concatenado en la posibilidad de que el adolescente pudiese participar en estas decisiones, que claramente la creación o la promulgación de una constitución le va a afectar. Y tiene también relación con la misma ley de responsabilidad penal del adolescente que existe en Chile, que es la ley 20.084, que rige cierta responsabilidad para el adolescente mayor de 14 años. Es decir, ahí habría una congruencia que dice, sabe que tú eres responsable de los actos que cometas penalmente, pero no te dejo participar en razón de acciones que igualmente te van a involucrar en tus decisiones. Desde ahí yo creo que debe existir un reconocimiento más explícito respecto de poder entender la convención en su integralidad, respecto de poder generar estas acciones de participación en las decisiones que eventualmente estos adolescentes, niños, pudiesen verse involucrados. Y eso es un elemento que creo que el Estado chileno está bastante al debe, toda vez de que en definitiva no se han generado estas acciones de participación plenas de acciones. Claramente hay iniciativas, han habido buenas intenciones, pero desde la promulgación de la convención 30 años a la fecha,
estas modificaciones han sido bastante poco claras o poco tenían en razón de poder generar esta participación efectiva en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Natalia, en general... Si tú lo piensas, mira, quería agregar algo, si tú lo piensas, ¿qué es lo que cuestionamos de nuestra actual Constitución? Su legitimidad, ¿cierto? Ese es el mayor cuestionamiento, porque fue creada por unos pocos privilegiados a puerta cerrada. Por lo tanto, esta nueva Constitución no tiene que caer en el mismo pecado. Debería apuntar a ser más inclusiva, paridad de género, que participen los pueblos originarios, que puedan participar también los jóvenes, los adolescentes. El rostro también de esta creación de una nueva Constitución son los adolescentes. Y en ese sentido, Natalia, ¿cómo podría asegurarse la participación de niños y de adolescentes quizás más en una eventual convención constituyente? Por ejemplo, ¿cómo podría, porque ellos no van a poder ser candidatos, pero cómo podría asegurarse su participación? Mira, en Chile actualmente no hay estructuras formales de participación. No hay ninguna institucionalidad creada para que los jóvenes, los adolescentes, los niños puedan participar. Y esto es un problema porque los adolescentes tienen derecho a ser oídos, como decía Eduardo, en todos los asuntos que les afecten. Claramente, ellos tienen aspiraciones también con esta nueva Constitución. No son tan diferentes que de los adultos. Salud, educación, vivienda, pero tienen sus aspiraciones. Por lo tanto, y derechamente esta nueva Constitución los va a afectar. Además, el que en Chile no hayan estas instancias de participación ha sido criticado en las observaciones del Comité sobre los Derechos del Niño en el informe del año 2015. El comité está muy preocupado porque en Chile no existen instancias de participación en donde los jóvenes puedan ser escuchados respecto a las políticas públicas que van a afectarlos directamente. Actualmente, mecanismos para escucharlos podemos ver en el derecho comparado, hay muchos, como parlamentos juveniles o consejos consultivos, que de hecho hay un modelo en nuestro país, el único me parece que estuve investigando, que en la Municipalidad de Maipú hay un consejo consultivo de jóvenes, por lo tanto de adolescentes, menores de edad. Por lo tanto es algo que de hecho deberíamos avanzar hacia allá. Me parece que por el momento en el que estamos el plebiscito está encima. Es algo que se tiene que debatir, pero tenemos que avanzar hacia allá, lograr más participación de los adolescentes. Como no hay instancias formales y los jóvenes tienen libertad de expresión y necesitan ser escuchados, ellos ocupan las instancias informales, que es la calle. Esa es su instancia. Por eso es que tenemos tantas movilizaciones estudiantiles. Y no solamente ahora ellos se movilizaron para, no sé, hacer visible su disconformidad con las políticas públicas, con las injusticias, con el abuso, sino que esto viene desde hace tiempo. Si ustedes recuerdan, en el año 2013 hubo una revolución pingüina, si no me equivoco. 2011. 2011 y después hubo otra. O sea, Por lo tanto, ellos vienen de algún modo reclamando instancias para ser escuchados. Y bueno, ¿y qué cuestionaron en ese momento? Fueron los primeros. Hay paros de todo tipo, de funcionarios públicos, de profesores, pero la mayoría reclaman por cuestiones salariales. Ellos fueron los primeros que cuestionaron el modelo educativo, la calidad de la educación. Por lo tanto, creo que desde algún punto de vista, ni siquiera darle espacios de participación es subvalorar también su reflexión, su análisis, el ejercicio de sus derechos. Eduardo, ¿no se está escuchando a los jóvenes y a los niños? Porque te lo pregunto porque si nos ponemos a pensar, el estallido social comenzó con una protesta de los estudiantes que protestaron por el aumento en el pasaje del metro. Fueron ellos los que marcaron la pauta. Entonces, ¿no se está escuchando a los jóvenes actualmente? No, claramente que no. O sea, tal como dice Natalia, en la práctica hay buenas intenciones. Muchas veces existen instituciones que dicen, saben que lo vamos a escuchar,
yo creo que hay muy buenas iniciativas, por ejemplo, la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia en todas las comunas, en Chillán se ha visto, o en las comunas también de la región, que generan consejos de participación de los adolescentes respecto de las situaciones que les puedan necesitar o requerir. Pero claramente falta una estructura a nivel nacional que permita consejos de la infancia, tal cual como lo plantea incluso la UNICEF. Dice que Chile está al debe con la creación de consejos de la infancia, donde estos puedan dar su opinión y también puedan participar efectivamente. El resguardar el derecho a la participación de los adolescentes debe ser parte de la responsabilidad que tiene el Estado en su conjunto para efectos de poder resguardar el derecho que estos sean escuchados en razón de su clara participación. Yo creo que en definitiva deben darse estos espacios. Hablamos de que los niños y niñas adolescentes son un grupo vulnerable, pero los hacemos mucho más vulnerables al no ser escuchados. Y claramente después se reclama porque en definitiva estos adolescentes tienen participación por otros espacios, espacios que a lo mejor tienen que ver con la protesta, con el reclamo, pero es porque en definitiva no hay una estructura donde eventualmente donde participen efectivamente y puedan dar a conocer los elementos que en definitiva ellos puedan reconocer y elementos que son total y claramente necesarios, porque en definitiva para crear, por ejemplo, la política integral de los derechos de la niñez, tiene que haberse escuchado a los niños. Y ahí claramente hay un proceso que en definitiva no está muy bien afinado. Y en ese sentido, Natalia, ¿sería necesario implementar un sistema integral de prevención nacional territorial que garantice el interés superior del niño y del joven sobre cualquier otro interés? ¿Cómo podría? Ustedes han planteado también el tema de la institucionalidad, que está al debe, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede lograr posicionar este tema de una manera integrada? Mira, es que si hablamos de las políticas públicas que en Chile existen hacia la infancia, encontramos dos áreas diferenciadas. Una es el área de responsabilidad y otra es el área de protección. El área de responsabilidad en donde tenemos a los niños infractores de ley. Eso ya es... entonces estamos hablando de las políticas de todos los niños integral. Pero si hablamos del sistema de protección, también lo dividimos acá. Hay un sistema de protección integral que es universal y aplica a todos los niños de Chile. Y la bajada de esto es a través del programa Chile Crece Contigo, que seguramente ustedes lo han escuchado. Este programa deberíamos mirarlo para trabajar luego con el otro sistema de protección que es el especializado y que aplica solo a los niños que se encuentran en su situación especial de vulneración de derechos, ¿ya? Respecto a todos los niños de Chile, el programa funciona. Es un programa en donde hay una coordinación a nivel nacional, regional, local. Es un programa en donde intervienen 3 ministerios: desarrollo social, salud, educación, y tiene un impacto positivo en los niños y las familias. El grave problema es con el sistema de protección especial, que es el que está dirigido por el Poder Judicial, ¿ya? Y que es ejecutado por Sename. Ahí es donde hay problemas de coordinación. Bueno, tú me hablas también del interés superior del niño. Si vemos el interés superior del niño, si revisamos, por ejemplo, sentencias, nos damos cuenta que las sentencias se fundamentan, al menos en lo declarativo, en el interés superior del niño. Dicen, y en virtud del interés superior del niño, pero si tú te pones a leer y a revisar bien la sentencia, te das cuenta que es visible el interés del padre, el de la madre, el de la sociedad, el de la cultura chilena, el interés hasta del tribunal, pero del interés del niño, en efecto, no hay una aplicación real, ¿ya? Entonces, no sé si me estoy yendo de la pregunta, ¿no? Está bien. De hecho, yo te quería preguntar, porque todos tenemos en la retina el tema del Sename, o sea, ha costado tanto que los políticos, los parlamentarios se pongan de acuerdo para reformar esta institución. ¿Por qué? ¿Por qué se les cuesta tanto a reformar o cambiar algo que a todas luces debiera cambiar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la piedra de tope ahí? Mire, yo creo personalmente que el grave problema es que en Chile se mantiene la visión tutelar hacia la infancia. Yo apunto hacia eso, porque cómo concebimos la niñez implica cómo entendemos el problema y cómo damos soluciones al problema. Si seguimos mirando a los niños como objetos y no como sujetos, si seguimos mirando a los niños como seres incompletos, incapaces, inferiores,
lógicamente nuestra respuesta va a ser desde esa mirada. Y no solo lo digo yo, el informe ONU en el año 2018, cuando se hizo una denuncia internacional, señalaba que el problema en Chile, bueno, vinieron comisionados a investigar el caso, una institución internacional, y el resultado, el diagnóstico fue que en Chile no hay un problema puntual con la niñez. No son casos concretos, es un problema sistemático, es un problema de coyuntura. Y ellos dijeron, el problema obedece a 4 causas. La primera de ellas es que en Chile, esto lo dijeron en el año 2018, a 28 años de la Convención sobre Derechos del Niño. El primer problema es que Chile mantiene la visión tutelar. Chile no ha pasado de esta concepción paternalista del Estado hacia una concepción con enfoque de derecho, en que los niños tienen derechos, tienen que ejercer y exigir sus derechos, y el Estado no es el padre que tiene que separar a los niños de la familia para resguardarlos, protegerlos y controlarlos. No, el Estado es el garante principal de los derechos de los niños. Entonces, esto no lo ha entendido ni el Ejecutivo ni el Legislativo, y yo creo que el Poder Judicial tampoco. Así que yo creo que ahí hay un tema con romper ese paradigma que todavía se mantiene en el enfoque tutelar. Eduardo, ¿qué opinas sobre este tema que igual divide, hay división en torno a este tema? A ver, particularmente yo hago una reflexión respecto de tan al debe que estamos. Por ejemplo, cuando se promulga la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la primera gran reforma en Chile fue en el 98, que tiene que ver con la ley de filiación, que es la ley 19.585, que fue como el gran cambio donde se hablaba de hijo ilegítimo o legítimo. Después ahí hablamos de hijo matrimonial o no matrimonial, desde el reconocimiento, elementos generales. Por ejemplo, después del 99 se crea la ley de adopción, y después empezaron a venir o devenir algunas normativas que tienen que ver con, por ejemplo, la ley de tribunales de familia, la ley 1968, que habló del concepto de niño-niña, antes de incluso que existían los juzgados de menores, como el concepto de esta tutela que hablaba Natalia. Pero claramente han sido respuestas poco concretas o poco efectivas para darle este cuerpo que en definitiva requiere la infancia. O sea, la infancia requiere mayor acción, un cambio de paradigma, por cierto, porque claramente la discusión muchas veces se ha centrado en la falta de fondos, falta de recursos, que por cierto pudiese ser, pero debe existir una voluntad clara de modificar este gran paradigma que todos los organismos internacionales están diciendo. O sea, le dicen, ¿sabe Chile? Usted está haciendo mal la pega en la infancia. Y le está diciendo, ¿sabe qué? Arréglenlo. El tema de que si no se cambia la visión de el sujeto de derecho y entender al niño como un sujeto de derecho y no como un objeto del derecho, donde yo lo puedo trasladar y modificar al arbitrio de este adulto, claramente yo creo que vamos a estar siempre al debe. O sea, tiene que haber un cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma creo que hoy día la oportunidad de esta nueva constitución, o discutir esta nueva constitución, genera la posibilidad de una reflexión respecto de hoy día, cómo Chile está protegiendo a la infancia. Y no quedarnos solamente en un eslogan de que vamos a proteger a los niños, sino que cómo vamos a generar las acciones para dar esta respuesta efectiva. Porque claramente hoy día, como decía Natalia, el Ejecutivo y el Legislativo han quedado bastante al debe respecto de la posibilidad de generar respuestas efectivas. Todos los operadores de la institución estamos esperando la ley de garantía, es esperar como que aquí pudiese venir una gran respuesta de cambiar paradigma. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué se ha entrampado tanto esta ley? Ahí ese tema podríamos generar hipótesis, muchas hipótesis respecto de esta, pero yo creo que la primera gran hipótesis tiene que ver con la voluntad de modificar el actual paradigma, porque muchas veces se ha centrado la discusión en cambiar actualmente Sename. Creo que Sename es parte del problema, pero no es el problema integral. El problema integral tiene que ver cómo hoy día le damos respuesta a los niños. Hoy día hablamos de la cogarantía, es decir, ¿sabe que yo soy cogarante? No, la misma convención te dice que todos somos garantes, es decir, yo no soy yo soy garante, es decir, todo el Estado, todos los integrantes del Estado somos garantes en la protección de los niños. Y esta posibilidad de entender que solamente Sename es el responsable de la protección de los niños, creo que es una visión
inadecuada, poco adecuada respecto de lo que se espera del Estado de Chile, en donde todas las instituciones, todo el Estado y todos los integrantes del Estado sean los que protejan a la infancia. Y creo que ese es uno de los grandes problemas, cambiar el foco del paradigma. Hoy día muchas de las acciones judiciales o muchas de las acciones para proteger el niño están desde la respuesta judicial, y claramente la respuesta judicial no es la más adecuada. La respuesta más adecuada sería que desde lo administrativo existieran instituciones que pudiesen responder efectivamente a los derechos de los niños, y no que toda la respuesta estuviera desde lo judicial, porque desde lo judicial se aplica la norma, que es la ley que actualmente está vigente, y desde ahí tenemos algunos vacíos y algunas respuestas que puedan ser ineficaces. Desde ahí yo creo que debe esta ley generar una rapidez más efectiva en su tramitación para poder tener una operativa mucho más clara. Porque hoy día la discusión es si se cambia Sename, si se cambia de ministerio, eventualmente cómo se va a operativizar esta nueva ley, pero yo creo que uno lo que espera es cómo vamos a cambiar la visión del paradigma respecto de si va a ser una protección tutelar centrado en que el niño sigue siendo un objeto de derecho, que lo tenemos que solamente proteger, o que lo vamos a reconocer y le vamos a dar esta connotación de un sujeto pleno de derechos, donde este sujeto pleno de derechos se le va a permitir, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato atrás, el que pueda decir y opinar de acuerdo a las decisiones que le afecten. Ese es un elemento esencial. Si eso no se entiende, claramente no se va a entender cómo vamos a proteger el derecho a la infancia, y todos eventualmente vamos a estar después de 30 años conversando lo mismo respecto del cómo no hemos hecho cargo respecto de una convención que Chile la suscribió, no hicimos cargo de ella, pero eventualmente no hicimos ningún cambio sustancial en la forma como visualizábamos a la niña. Natalia, tú mencionabas hace un rato que había varios derechos que están consagrados en la actual Constitución que tienen que ver con los niños, entre ellos la educación, también el derecho a vivir en familia, que por ahí también habría discusión en torno a qué familia, ¿no es cierto? Porque yo creo que el proceso constituyente se va a dar también esta discusión, ¿no es cierto? Lo que tiene mucho que ver eso también, por ejemplo, con la adopción, ¿no es cierto? Que influye mucho en el tema de la adopción. Bueno, y otros derechos. ¿Cómo debieran ser abordados estos derechos durante el proceso constituyente? ¿Cómo debiera cambiar? Por ejemplo, en el caso de la familia, ¿cómo debiera concebirse la familia dentro de una nueva constitución? Mira, yo creo que igual, creo que lo han dicho antes en el programa, la Constitución en general es una norma, es el pilar de nuestra sociedad, pero tampoco tiene que ser muy larga, por decirlo de algún modo, no puede detallar cada aspecto de nuestra sociedad. La actual Constitución dice la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Eso está bien y es correcto. Escuchaba a otro académico que decía, tal vez podría decir, las familias son el núcleo fundamental de la sociedad, con la idea de incluir, de ser más inclusiva, porque hoy día actualmente en Chile no tenemos un tipo de familia, tenemos muchos tipos de familia, pero tampoco puede dedicarse a establecer esto es familia en Chile, y a establecer, ni siquiera podría decir de manera taxativa ejemplos de familia, porque son muchos y hay más de los que pudiéramos siquiera imaginar. Lo que yo creo es que respecto de estos derechos, debería haber, por ejemplo, si lo miramos en el derecho comparado, en las constituciones comparadas, y ni siquiera hablo de constituciones nórdicas, por decirlo de algún modo, porque lógicamente están en otro nivel mucho más avanzado, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido, el nivel de participación de los niños y adolescentes es mucho mayor, la institucionalidad, el reconocimiento de derechos en la propia Constitución, etcétera, es muy diferente. Pero si miramos, por ejemplo, a nuestros hermanos, no miremos a la superpotencia, miremos a nuestros hermanos latinoamericanos. En Latinoamérica, todas las constituciones hacen un reconocimiento de los niños, de que los niños son sujetos de derechos, son titulares de derechos, menos la Constitución de Chile, la Constitución de Panamá y la Constitución de El Salvador. ¿Ya? Estamos ahí abajo.
En todos los países de Latinoamérica hay una ley de garantías de los derechos de los niños, una ley de protección, en todos, menos en Chile. Ahí ya ganamos, porque somos los únicos. Por lo tanto, estamos hablando de 30 años de la Convención, es decir, la mayoría de los países tomó las observaciones que les ha hecho el comité, la mayoría, todos los países de Latinoamérica, de nuestro hermano, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, tienen unas constituciones que consagran otro estándar de protección. Por lo tanto, como dije al principio, la brecha en nuestro país es enorme. ¿Qué derechos? Me preguntaste, ¿qué derechos deberían? Mira, en algunos países simplemente se consagra que los niños son titulares de derechos y que se les reconocen todos los derechos de la Constitución, porque todos los derechos de la Constitución también son derechos de los niños. Pero en otros países se hace un estatuto propio de los niños, es decir, además de los derechos que son de todas las personas, están estos derechos específicos de los niños. Entonces están como esas dos mecanismos, esas dos formas de consagración. Eduardo, no sé si lo que le preguntaba a Natalia respecto de estos derechos que están relacionados con los niños y que están en la actual Constitución, ¿qué cambio debieran tener en un eventual proceso constituyente? El tema de la familia, el tema de la educación, porque la Constitución no dice que la educación, por ejemplo, tiene que ser gratuita y de calidad, entonces, no sé, ese tipo de cosas, ¿cómo debieran abordarse en el debate constitucional que eventualmente tendremos? Claro, lo que pasa es que la Constitución lo que va a permitir es modificaciones respecto de cómo se mira cada uno de los espacios particulares. Por ejemplo, desde la educación, pero tal cual como dice Natalia, no debe ser tan específico porque si no se comienza a sesgar de cierta manera. Por ejemplo, si pudiésemos detallar el tipo de familias, entendiendo de que es tan variado ese concepto y la familia está constituida por tal o cuales personas, en la práctica el generar un solo concepto pudiese coartar la posibilidad del desarrollo de otros tipos de familias que se pudiesen desarrollar en el tiempo. Respecto de los niños, tiene que quedar muy establecido respecto de ciertos pilares que tienen que estar establecidos en una norma mucho más especial y a lo mejor no necesariamente en la misma Constitución, pero sí tiene que estar enunciado como la protección integral de los derechos de los niños. ¿Y cuáles derechos? Claramente el derecho a la educación, al derecho a la identidad, que están consagrados ya en la misma Convención. El tema de que Chile, en el artículo 5 de la misma Constitución, reconoce a esta convención, pero lamentablemente no la hace parte dentro de la normativa chilena. Y ese es el gran problema. Por eso muchos han planteado respecto de que debe ser mucho más explícita en la actual Constitución, toda vez de que al estar hoy día la Constitución en el artículo 5, no se le ha dado el espacio para efectos de poder garantizar efectivamente ciertos derechos que son esenciales para los individuos y sobre todo para los niños. Natalia, ¿debiera ser la discusión sobre el Estado subsidiario versus el Estado social de derechos un tema central a la hora de abordar el trato hacia la niñez? ¿Qué tanto influye el hecho de que la actual Constitución tenga este carácter de resaltar el Estado subsidiario y no un Estado social de derechos? ¿Pudiera esto cambiar, digamos, el tema de cómo se trata a la niñez y a la adolescencia? Mira, yo creo que en realidad el problema actual, porque no sabemos qué va a pasar en la nueva Constitución tampoco, pero el problema actual es que en Chile hay un malentendido del modelo subsidiario, del sistema subsidiario. El Estado de Chile puede desarrollar directamente esta actividad como servicio público o bien externalizarla y entregarla a los privados. En el caso de la niñez, principalmente estoy hablando del sistema de protección especial, es decir, en estos casos que están judicializados, el Estado ha externalizado casi toda su actividad, más del 95% de los centros, de los programas que trabajan con niños están dirigidos por privados y en estricto rigor lo puede hacer y en muchos otros países es así. De hecho, no es criticado esto por el informe ONU ni por los organismos internacionales. El problema
del Estado es que si él decide hacer eso, externalizar, tiene que cumplir un rol como policía, un rol de fiscalizador, un rol de certificador de estos programas. Y eso no ocurre hoy día. El Estado es como que ha abandonado a los niños a los privados. Y eso no es el rol subsidiario. Eso es malentender, una mala aplicación del rol subsidiario. Si los privados están... Y eso es lo que eso ha generado muchos problemas. Hace poco hubo un problema que se llamó los peritajes irregulares. No sé si algunos lo vieron, lo supieron de esta noticia, un reportaje que se hizo en un canal de televisión, porque... la base de la decisión de qué va a pasar con un niño, el juez la toma en base a un diagnóstico que hace un perito. Y se descubrieron que muchos peritajes se basaban, no cumplían con rigor técnico, se basaban en formatos, tipos, para la situación de cada niño absolutamente diferente, no cumplían ni siquiera con los criterios de las entrevistas, que no es mi área, puede Eduardo corregirme, pero tiene que haber un mínimo de entrevistas y un mínimo de tiempo de entrevista. Y creo que había una entrevista de 15 minutos y en virtud de eso el perito hace un diagnóstico y en base a ese diagnóstico el juez toma una decisión, que a veces es la separación del niño de sus padres. Por lo tanto, es grave, pero el Estado certifica a los peritos. No. ¿El Estado se preocupa de la calidad de los programas? No. El Estado se preocupa de la calidad de los profesionales que trabajan. Entonces, es como el Estado abandonado a los privados el sistema de protección especial de la niña. Y yo creo que ese es el problema principal. Eduardo, ¿es tan así? ¿Debiera el Estado asumir un rol de mayor fiscalización sobre los privados en este tema? Lo que plantea Natalia, yo creo que lo plantea incluso mesuradamente, porque yo creo que claramente uno de los grandes fallos que tiene el sistema de protección tiene que ver con esta delegación de funciones en los privados que en verdad que han hecho esfuerzos importantes, o sea, no hay que desconocer aquello, pero claramente hoy día ellos están jugando un papel que no les corresponde, es un papel que el Estado debe generar esta acción de protección y esta protección integral. Por ejemplo, hoy día se habla mucho o se critica las OCA, que son en definitiva los privados que generan la atención integral de los derechos del niño en los diferentes niveles, desde los primeros, de los niveles más especializados a los niveles mucho más básicos, incluso desde lo residencial. ¿Y quién supervisa? Sename. ¿Cómo supervisa? Tiene dos tipos de supervisiones. Supervisión financiera, que supervisa el tema de cómo gastan los recursos estatales, pero creo que le ponen mucho más énfasis en eso, que en una supervisión técnica, donde en definitiva se cumpla con ciertos criterios de rigurosidad respecto del proceso técnico que puedan realizar, respecto a la contratación de los profesionales. Claramente la subvención es tan poca que en definitiva los recursos que le entregan para contratar a este profesional son empobrecidos, o sea, y desde ahí qué tipo de profesionales se pueden contratar. Muchas veces son profesionales que son muy especializados, muy buenos, pero de repente viene una oferta privada, se tienen que ir, porque en la práctica este Estado no le garantiza cierta estabilidad para desarrollar muy bien su función, que muchas veces ellos aman o la quieren desarrollar de la mejor forma. Pero al ser este Estado bastante la responsabilidad o malentender este Estado subsidiario, lamentablemente genera estas brechas y estas respuestas que muchas veces vemos en la televisión respecto de eventualmente peritajes copy-page, respecto de la residencia en Santiago o en diferentes partes donde en definitiva se vulneró y transgredió los derechos de los niños, pero también ahí nosotros tenemos que hacer la reflexión respecto de qué condiciones se le dio a ese programa para efecto de que realizara su trabajo. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que esas condiciones no eran las más adecuadas. Creo que aquí hay un tema que es relevante. En algunos sistemas, por ejemplo, desde los tribunales, muchas veces se hacen las observaciones respecto de ciertos programas que funcionan mal, pero después viene el proceso de licitación y los vuelven a licitar y ahí uno dice, es como, ¿quién entonces fiscaliza? ¿Quién controla que realmente esto pueda estar funcionando bien? Y ahí todos se miran y sigue estando el mismo programa que eventualmente trabajó bien o mal o cuál es la valoración. Y creo que también hay un elemento que es súper importante a considerar, respecto de que muchas veces estos programas o estos procesos de intervención están centrados mucho más en el resultado, es decir, cuántas veces fue la mamá, cuántas veces fue el niño
y si realmente se generó un proceso de modificación de la conducta. Pero claramente lo que debiesen estar centrados estos programas de intervención al impacto. ¿Qué impacto generó en la familia? ¿Qué impacto generó también en el niño, en la protección del niño? Y eso se tiene que medir a largo plazo. Y esos elementos en Chile hoy día no están. Hoy día nos centramos los procesos de intervención en medir claramente resultados, más que medir un impacto real en la protección del niño. Y tiene que ver con todos estos procesos que muchas veces son poco claros, poco concretos, que muchas veces dejan en esta no participación de un rol fiscalizador real en la posibilidad de que pasen estas situaciones y que sigan sucediendo. Natalia, hay dos elementos que parecen siempre estar confrontados, que es la autonomía progresiva de los niños versus el derecho preferente de los padres. Quizás eso también ha entrampado el avance de iniciativas a nivel legislativo, porque hay un grupo más conservador que siempre está como ahí tratando de no entorpecer digamos, el derecho que tienen los padres y como que ven a los niños y a los adolescentes quizás no sujetos no sé si de derecho, pero sí de que tengan opinión o que tengan una autonomía como se ha establecido en algunos puntos. ¿Cómo se puede equilibrar cómo se pueden equilibrar estos dos elementos? Mira, yo creo que realmente estamos hablando de lo mismo, solo que de diferentes puntos de vista. Eso hay que entenderlo. Lo que pasa hoy día con esa postura y ese lado que dices tú, es que nuestro derecho, tenemos lo que es la patria potestad y que viene de una figura del derecho romano, el pater familia. Pues nuestro sistema es un sistema patriarcal, con nuestra sociedad adultocéntrica, y que esto proviene del derecho romano, influyó mucho en nuestro propio derecho. Si vamos a las raíces, en el derecho romano el pater familia tenía el derecho a darle la vida o la muerte al hijo. Los niños nacían y eran dejados en el suelo, y si el padre los recogía es que se incluían en la familia, y si no, morían. También el padre tenía el derecho a castigarlo hasta la muerte. Podía también vender a los hijos. Entonces, eso es fuerte, ese autoritarismo es muy fuerte en nuestra cultura, del padre sobre la esposa incluso, y también sobre los niños. Pero es un malentendido. Yo creo que hoy día tenemos que avanzar hacia una mirada moderna de lo que es la patria potestad. La patria potestad es respecto a las facultades que tiene el padre sobre el hijo y sobre también los bienes del hijo. Yo creo que se tiene que poder convivir ambos. Por una parte, tienes el derecho y el deber preferente de los padres a educar a sus hijos, pero ¿qué es la educación? ¿Para qué criamos a nuestros hijos? Para que ellos logren autonomía. Esa es la esencia de la educación. Por lo tanto, colocar este tema en conflicto es no entender lo que es la educación y lo que es la crianza. Y por otra parte, también hoy en día, bueno, hace 30 años ya tenemos la Convención, una serie de derechos de los cuales los niños son titulares, son sujetos plenos de derechos. Y lógicamente, cuando tenemos estas relaciones de poder entre lo que ha sido hombres y mujeres, por ejemplo, las mujeres han tenido que conquistar sus derechos, el derecho a entrar a la universidad, el derecho a votar. ¿Por qué? Porque los derechos humanos fueron construidos con un sesgo también, fueron construidos por un hombre propietario. Claro que aspiran a una universalidad, pero ese sesgo está. Por lo tanto, las mujeres a lo largo de la historia han tenido que conquistar sus derechos también. Y eso pasa con los niños. Hoy día se les reconoce a los niños esta titularidad de derechos. Por lo tanto, los padres tenemos que, no se trata, la autonomía progresiva no indica que tenemos que quedarnos de brazos cruzados y que los niños hagan lo que quieran. No, eso se llama abandonar a los niños. No se abandona a los niños en sus derechos. Hay un deber de los padres de educarlos, de orientarlos, de guiarlos para que los niños puedan ejercer sus derechos de manera progresiva, de manera paulatina, cada vez con mayor autonomía. Si hoy día algún padre no tiene como objetivo que su hijo logre autonomía, realmente, como les digo, no entiende lo que es la educación. Por lo tanto, no son dos derechos en conflicto. Es una misma, estamos hablando de lo mismo, pero de diferente
perspectiva, ya no desde el poderoso o los superpoderes del padre sobre los hijos, sino sobre el deber del padre de educar a sus hijos para que logre autonomía, cada día mayor autonomía. Eduardo, ¿cómo se ve este tema desde la práctica? ¿Se confronta esto en la práctica, digamos, el hecho de padres que no quieren dejar que sus hijos crezcan versus niños y jóvenes que quieren cada vez mayor autonomía? ¿Se ve esto en la práctica confrontado o no? O sea, confrontado por el adulto. O sea, claramente confrontado por el adulto, porque el adulto, en definitiva, lo que quiere es generar control. Y entendiendo a este niño como objeto de derecho, más que como sujeto de derecho. Y ahí volvemos a hablar respecto de la mirada que estábamos haciendo hace un rato atrás. Claramente, la crianza tiene que centrarse en el respeto, la crianza respetuosa. Y en esta crianza yo voy generando habilidades a mi hijo para que éste logre su autonomía y cree su propia familia, su propio concepto de vida. Eso tiene que ver con la autonomía, donde este niño, después adolescente, va formando su propia realidad y su propia forma de desarrollarse en la vida. Claramente eso no está en colisión con el derecho preferente a la crianza, porque la crianza se desarrolla de forma permanente por parte del adulto. Pero algunos adultos la malentienden y creen que solamente la labor de la crianza o la labor del derecho preferente a la crianza tiene que ver con esta posibilidad de que yo, niño, tengo un objeto que puedo movilizar a los espacios que yo estime como adulto conveniente. Y eso claramente tiene que ver con una crianza que no fue respetuosa, donde no se reconoció a este niño como un sujeto de derecho, sino que se centró que este era un objeto de mi propiedad. Como yo como padre tengo una propiedad que puedo disponer cuando yo estime conveniente. Y desde ahí se dan ciertas pautas que eventualmente pudiesen ser transgresoras de ciertas condiciones para la protección del... ¿No? Ahí, se nos... ¿Eduardo? Ah, porque pensé que te habías quedado congelado. No. Natalia... Isabel, disculpa, que me recordé algo. Mira, este es un temor de los padres. Sí. Seguramente hay padres que están escuchando, porque yo estuve participando cuando todavía no empezaba la pandemia en la universidad, hacíamos cabildo ciudadano y fuimos a una escuela, bueno, dentro de todo, y muchos padres me dijeron, yo voy por el rechazo porque no quiero que se modifique el tema del derecho y el deber que tenemos los padres sobre los hijos, no queremos que se nos prive de este derecho y se entregue nuestro hijo al Estado. Era un temor que tenían. Por eso es bueno, realmente es buena esta pregunta, porque eso no va a ser así. Como les digo, no se trata, es un deber también. Y de hecho en otras constituciones comparadas se consagran los derechos de los niños en consonancia con las obligaciones de los padres, ¿ya? Esto va de la mano. El deber del padre de orientar, de guiar, simplemente va a implicar el reconocer, avanzar, dejar esta postura tutelar o adultocéntrica y reconocer que también es un sujeto, que también tiene derecho a ser oído. Si no es oído en la familia, que es el núcleo, que es el núcleo protector primario, entonces se supone que la familia tiene que promover el ejercicio de los derechos para que ellos también puedan ejercerlo en la escuela, en el barrio y puedan ejercer ciudadanía desde la niñez. Eso te iba a preguntar, ¿debe considerarse a la familia como la institución central donde se desarrolla la niñez? O también, por ejemplo, una nueva constitución debiera ampliar este círculo e incluir, por ejemplo, a la comunidad escolar, a la salud, a las redes comunitarias. O sea, me refiero que a lo mejor la familia está concebida como, bueno, el principal núcleo, pero también tenemos a estos otros actores que quizás también tienen algo que decir, ¿no es cierto? Mira, la familia es muy importante, como te decía, es un núcleo, la familia es el núcleo primario. Si la familia no protege, cuando la familia falla, es difícil que otro actor venga a reparar la falla de la familia, por eso es importante. Hoy día el Estado no protege a la familia,
no apoya a la familia en nuestro país. Y tenemos, por ejemplo, el tema de que cuando falla la familia, pudiera, como tú dices, intervenir otro actor, pero a veces falla también la escuela, falla el barrio, falla la iglesia, falla la comunidad en general, fallan todo y los niños llegan al Poder Judicial. Y el Poder Judicial debería, o el Tribunal de Familia debería reparar, porque es el último eslabón, por eso es tan importante el sistema de justicia, es el último eslabón que puede reparar. Entonces, en muchas ocasiones falla también y no se repara los derechos de los niños. Por eso es importante que por una parte se proteja, hay una protección de la familia. Hoy día las causas de protección, y Eduardo él lo sabe por in situ, la mayoría de las causas de protección, yo veía datos del año 2017, más o menos 130.000 causas, ingresos a los tribunales. De esas, la mayoría de las causas, el 66% de las causas son por negligencia. Negligencia de los padres, del adulto responsable, del tutor, de quien sea, quien esté al cuidado de los niños. Por lo tanto, ¿qué nos dice eso? Eran 90.000 causas más o menos. ¿Qué nos dice eso? Si no tuviéramos padres negligentes, no tendríamos saturado el sistema. Por lo tanto, hay que mirar también a la familia, hay que cuidar la familia, reeducarse, eso es súper importante. También, como tú dices, el resto de los actores. Desde las políticas públicas se trabaja con un autor que se llama Uri Bronfenbrenner, y él nos habla de el niño, la familia, la escuela, la comunidad, el barrio. Nos dice que todo, el Estado, los valores de la sociedad influyen en el desarrollo del niño. Por eso es súper importante trabajar con todos estos actores. La escuela, para mí la escuela y el barrio son actores fundamentales en lo que es participación. Las escuelas deberían tener estos tipos de parlamentos, como decía, consejos consultivos. Todo lo que la escuela hace afecta a los niños, desde el uniforme. ¿Por qué no pueden opinar respecto de eso? ¿Por qué no pueden ser consultados respecto de eso? No hay espacios de participación en la escuela, no hay espacios de participación en el barrio. Actualmente, desde los 14 años, no recuerdo bien la edad, los adolescentes pueden participar en las juntas de vecinos. ¿Ya? Ese es un avance, por decirlo de algún modo. Pero son las plataformas para que ellos participen. A eso deberíamos apuntar, que todos los actores estemos dando espacio para el desarrollo, para que los niños ejerciten sus derechos. Eduardo, a modo para ir cerrando el tema, ¿qué te gustaría a ti que se discutiera en torno al tema de la infancia en la nueva Constitución? ¿O a qué elemento darle mayor énfasis en esta eventual nueva Constitución? Claramente, o sea, yo creo que hay elementos que pudiésemos estar conversando mucho respecto de elementos que debiesen estar presentes, o sea, pero claramente tiene que estar la garantía y la protección, o sea, tiene que estar garantizado la protección de la niñez en su integralidad, desde la familia, desde la responsabilidad de actores, la responsabilidad que tiene el Estado, desde el colegio, salud. Esta participación en red puede generar un cambio importante en la protección de los niños. Y entenderla, que yo en lo que decían antes, hace un rato atrás, respecto de entender que somos co-garantes. No, todos somos garantes, todos debemos protegerlo. Si todos nos hiciéramos responsables y la Constitución quedara claro que la responsabilidad de la garantía integral de los niños es responsabilidad de todos, eso creo que es un gran avance. Y esa responsabilidad de todos tiene que recaer en el Estado, no en el privado. Y si la va a delegar en el privado, que fiscalice, para efecto de que sea un real derecho resguardado. Porque hoy día, por ejemplo, lo que planteaba Natalia es cierto. Hoy día un niño que es derivado por una sentencia judicial a un programa, por ejemplo, significación de un daño, de una transgresión de, por ejemplo, en la esfera de sexualidad, tiene que esperar 6-7 meses para efectivamente ingresar a un programa de atención especializada, donde tiene que trabajar todo lo que es la resignificación de ese daño. Claramente ahí decimos, no, aquí está todo funcionando mal, pésimo, porque no puede ser una resolución de papel, por mucho esfuerzo que puedan hacer los programas, pero el sistema colapsó. ¿Y cómo podemos mejorarlo? Eventualmente creo que esto es una muy buena instancia para poder generar esta discusión, de agilizar el trámite en la
ley de garantía de la niñez y, por cierto, generar esta relación con la Constitución. Natalia, ¿algo más que te gustaría que estuviera presente en el debate constitucional en torno a la infancia? Mira, estoy de acuerdo con Eduardo. Lo que pasa es que la Constitución, como te decía, tiene que recoger consensos, ¿cierto? La Constitución no va a ser para la mayoría de los chilenos, va a ser para todos los chilenos. Por lo tanto, tiene que tener algún consenso. Y para mí, la base o el consenso es que los niños son sujetos plenos de derecho. Ese reconocimiento tiene que estar en la nueva Constitución. Y desde ahí podemos construir, darle la bajada legal, avanzar con el proyecto de ley que garantiza los derechos de los niños. Sí, en el fondo, la Constitución establece valores esenciales. Para mí ese es el valor esencial. Que todos los actores del sistema, todos quienes trabajamos con los niños, vamos a decir lo mismo, los niños son sujetos plenos de derecho. ¿Cómo lo vemos en la práctica? No se ve. Por lo tanto, esa operacionalización se puede hacer con la ley, pero con un Congreso, con un Ejecutivo, con un Poder Judicial, que en realidad vivan el eslogan de los niños primero, porque esa es hoy día una frase hueca. Natalia Reyes, Eduardo Quijón, les quiero agradecer haber estado conversando esta tarde acá en la discusión constituyente sobre este tema que es tan importante. Y bueno, ya quedan poco más de 2 semanas para el plebiscito. Después de lo que pase el 25 de octubre, seguramente este y otros temas van a estar constantemente siendo discutidos y analizados, y yo creo que eso es lo más positivo de todo esto, ¿no es cierto? Poner este tipo de temas en el debate para que así podamos mejorar nuestro sistema. Les vuelvo a agradecer su participación y a los auditores los dejo invitados para el próximo martes a las 19 horas a una nueva edición de La Discusión Constituyente, un programa elaborado en conjunto por Empresa La Discusión y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán. Muchas gracias y ahora a esperar que gane Chile en el partido. Eso esperamos todos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Concluye así una nueva edición de La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Por una ciudadanía informada, responsable y activa. La Discusión Constituyente en Radio La Discusión 94.7 FM.